Camarada, venga, ¿qué episodio es este? Yo ni me acuerdo, loco. Fue en enero que grabamos. ¿Verdad que fue hace Enero, febrero, marzo, abril, mayo. Y para colmo perdí la cuenta. Porque yo creo que quedamos en 50 y pico. 50. 58 lo dejamos, pero que... Va a haber que buscar el calendario, la calculadora, no sé. No, está fuerte. Pero en lo que la chava viene, vamos a arrancar porque ¡ya volvimos! Estamos aquí otra vez. Bienvenidos a un nuevo episodio de El Lado Norte Podcast. Señores, y como dijimos al inicio, otra vez buenas tardes, buenas noches, buenos días. Bienvenidos al episodio número 63 de El Lado Norte Podcast, que volvimos tras una pausa necesaria, bastante necesaria. Hemos vuelto otra vez al ruedo, preparándonos para nuestro comeback el 15 de agosto, que ya va a ser hoy, pero no importa. Camarada, ¿y usted cómo está? Feliz de estar de vuelta. Todo el mundo preguntándome, ve acá, desapareció el lado norte y ya, ¿qué fue lo que pasó? Desapareció el lado norte, pero te dejé espacio para el antivirus, barbarazo. Ah, no, espérate, es otra cosa. Te dejé todo el espacio tranquilo, pero no importa. Y bueno, vamos rápidamente a comenzar presentando a nuestros invitados y vamos a iniciar con él. Él estuvo en Pecados Respetables hablando del dominio propio. Fue un episodio que yo dije, bueno, ¿tú te acuerdas? Sí, claro. Dio mucha agua a beber. Y bueno, en esta nueva faceta, como pastor, me enorgullece, porque él es mi pastor. Nos enorgullece a todo el equipo del Lado Norte Podcast recibirlo otra vez a Amaury Pumarol, pastor de El Círculo. Bienvenido otra vez. Dios me lo bendiga mucho. Amén. Amén. Sí, pastor, ya, porque ya bajó. Tú sabes. Y bueno, ¿todo bien? Tranquilo, gracias a Dios. ¿Nervioso? No, nunca nervio. Andamos con Dios. Esa actitud de él. Y bueno, seguimos con las damas. Ella viene de una dinastía familiar de mujeres poderosas e empoderadas y haciendo su debut en el Lado Norte. Michelle Perelló. Michelle, bienvenida. ¿Cómo estás? Muy bien. Pero nada de empoderada, pero todo muy bien. Vamos a decir bendecida, señores. Mujeres bendecidas por el Señor. Bendecida. Prosperada y en victoria. Qué bueno que estás con nosotros, de verdad. Que sí, ¿cómo te sientes? Muy bien. Honrada por la invitación. Ah, bueno, la primera de muchas. Y ya para cerrar, otro debutante. Camarada, tenemos debutante en esta vuelta. Sí. Y este es un debutante que promete. Está con nosotros un amigo, compañero de discipulado, el que pone a la gente a pensar en el discipulado de jóvenes adultos de El Círculo, el filósofo que también está debutando, Kelvin Álvarez. Kelvin, bienvenido. Yo entiendo que tú me estás sobrevalorando, de verdad, mano. Nada, muchas gracias por la oportunidad, en verdad. Y, yo no me hago responsable de lo que pueda pasar en este espacio. Los conceptos emitidos en este podcast son responsabilidad de Kelvin. Única y exclusivamente de Kelvin. El Lado Norte no se hace responsable. No, claro, eso en el bumper. No nos hacemos responsables de cualquier lío que venga. Y bueno, señores, tras esta pausa tuvimos la oportunidad de meditar varios temas para nuestro regreso. Porque dijimos, vamos a hacer algo diferente. Y hemos decidido en esta etapa hacer contracultura. No el podcast de otra gente. No. Vamos a hacer contracultura. Y con este tema que vamos a iniciar es un tema bastante romántico, podemos decirlo. Se ha romantizado mucho. Sí. Se ha romantizado mucho. Y vamos a hablar de la vulnerabilidad. Y para comenzar, quiero preguntarle a todos mis invitados, incluyéndole a usted, camarada. Para ustedes, ¿qué es la vulnerabilidad? Primero las damas, como debe ser. Las damas. Mira, yo lo voy a resumir de la siguiente manera. La persona que es vulnerable es una persona que entiende que necesita de otra persona. Una persona que se abre emocionalmente a otros. O sea, su vida es una persona, como dice la palabra, abierta a asumir las consecuencias de sus actos frente a otras personas. Eso es vulnerabilidad. Bien. Pastor. Espérate, antes que usted me responda, ¿le digo pastor o le digo Amaury? Como tú quieras. No hay problema. Amaury. Dale. Para ti. ¿Cuál te hace ser más vulnerable? Ay, ¿Pastor o Amaury? Amaury me hace sentir más vulnerable.
¿Cuál es tu concepto o qué te llega a la cabeza cuando se habla de vulnerabilidad? Bueno, la vulnerabilidad, como decía Michelle muy bien, o sea, eso es una característica, un atributo de personas que son abiertas y no tienen miedo ni reparo en mostrar heridas, traumas, situaciones, cicatrices del pasado, porque ya estas personas saben que esto no determina quiénes son ni va a determinar quiénes serán en un futuro. Y de hecho, si hablamos del contexto cristiano, si estamos en Cristo, somos libres. Entonces, si somos libres y nuestro Salvador fue completamente vulnerable, haciéndose hombre encarnado en la tierra, sin que esto reste en su deidad de ser Dios, ¿por qué nosotros no podemos ser vulnerables igual que el Señor? Válido, válido. Camarada. La vulnerabilidad yo la defino como esa carencia o esa falta de fortaleza mayormente temporal Ajá. para resolver situaciones que nos abruman o que nos tienen la vida vuelta una gran complicación y que además de eso no nos avergüenza mostrarnos de esa manera, porque la vulnerabilidad más que esa carencia para resolver esos conflictos es el no tener miedo a expresar que estamos viviendo eso. Podría decirse que es como la desnudez. Básicamente. Ah, perfecto, perfecto. Kelvin, dime algo. Mano, mira. Ay, Dios Yo mío. entiendo por vulnerabilidad ese estado que tiene la persona de verse como abierto. Pero en ese estado de ser abierto, tú coges el riesgo o asumes el riesgo de tú salir lastimado. Sí. Y es un riesgo que el individuo, yo entendería, que debe estar 100% en entendimiento y en conocimiento de que lo va a asumir. Porque de lo contrario, es un trago amargo para quien se abre. Pero cuando te traicionan esa vulnerabilidad, esa apertura, entonces ahí ese trago amargo es más complicado todavía. Sí. Y perdona que te interrumpa. Y añadiéndole a eso, es más amargo aún cuando la persona con la que tú eres vulnerable no sabe manejar la información. Que tú se la cuenta con confianza y la tira para adelante. Eso me remonta, camarada, no puedo dejar de mencionarlo, a la primera entrevista presencial que grabé en el antivirus, la segunda que salió por la primera que grabé con los muchachos de la agrupación Plenitud, que en un momento hablamos de ese tema y hay una frase que hasta ahora no olvido, que la tengo bien marcada en la mente y el corazón, de que no hay nada de malo con ser vulnerable. Sin embargo, hay que tener cuidado con quién ser vulnerable. Sí. Y no sé si tú recuerdas, y creo que algunos lo sé, que los que nos están viendo van a recordar, el episodio de Juzgar a los Demás. Freddy contó una anécdota de un chico que en su grupo de caballeros se reunieron, perfecto todo, y él contó que estaba lidiando con una situación X. Pero fue tanto que implicó que lo expulsaran de la iglesia, Sí. que no se suicidó porque Dios era grande. Y traigo esa anécdota a colación porque cuando se habla de vulnerabilidad, como tú bien dijiste, se corre ese riesgo del mal manejo de la información, de gente que quiere hacer daño. Porque, amén, existen la gente vulnerable, pero también, y todo, hay gente mala en los caminos del Señor. Hay gente muy malintencionada que se viste de oveja con sus malas intenciones ya por debajo. Que por eso hay un segundo punto que quiero mencionarles. Yo creo que hay gente vulnerable en los caminos. Yo creo que sí. Pero yo también creo que hay mucha gente débil en la fe, que confunden una cosa con la otra. Hay gente que construye su caminar, como tú lo dijiste en el campamento. Se supone que si tú pasas por una situación, tú eres restaurado. Y que es sano tú contárselo a alguien. Pero si tú pasaste por esa situación en el 2023, ¿cómo es posible que tú sigas lo mismo en el 2024? Exacto. ¿Cómo es posible? O sea, por eso digo, hay gente que se abre, ok, perfecto, chulo, tú puedes contar tu cosa, pero también está de ti decir ya está bueno. Por eso digo que para mí, más que vulnerabilidad, hay mucha gente débil en la fe que se ha agarrado de la vulnerabilidad para seguir haciendo su fechoría. ¿Qué ustedes entienden sobre ese punto? O sea, ¿qué le llega a tengo miedo contigo? No, mira. Mientras tú estabas hablando, yo estaba pensando en algo. O sea, tú planteaste el hecho de que hay personas que le pasó algo, 2008, estamos en 2023,
y todavía viven bajo ese suceso. Pero tú tampoco puedes dejar de lado. Hay una frase que a mí me gusta utilizar. Bueno, yo la aprendí y cambió mi vida. Que es de Ortega y Gasset. Y él dice que el hombre es él y sus circunstancias. Entonces, tú partiendo de esa frase, y como en un momento tuvimos la oportunidad de conversar, yo no sería lo suficientemente ligero al hablar y decir que quizás esa persona que por esa falla que le dio a la confianza no tenga ese deseo o esa apertura o esa confianza o dar el voto de confianza. Y te lo digo de un punto personal. Particularmente, yo no soy del tipo de persona que es muy abierto con las demás. Tú el que me conoce sabe que Kelvin es cerrado y cuadrado al chele, o sea, milimétricamente hablando. Pero eso tiene un contexto. José Alberto, en tu caso, quizás tú seas más abierto, pero hay que ver bajo el contexto del por qué tú eres más abierto, el tipo de personalidad que tú tienes. Porque quizás en tu personalidad, quizás que es un tanto estruendosa, por decirlo de una forma convencional, te sea más fácil. Sí. Pero en mi caso, que soy introvertido, que que la cantidad de personas con las que quizás yo me abro es muy selectivo, y tú tener ese evento donde la vulnerabilidad te llevó justamente desde el punto de vista de la definición que te da ChatGPT, el punto de vista negativo, de que te van a afectar la moral o te van a afectar de manera emocional por el simple hecho de tú abrirte con otra persona. Entonces, ahí llega entonces la pregunta de cómo tú das ese primer paso o ese voto de confianza. Porque tú me preguntas a mí y yo no doy voto de confianza a nivel de vulnerabilidad. Se te hace difícil. Porque en mi caso yo lo veo como asunto de debilidad, pero por mi contexto. No sé si tú me entiendes. Te estoy entendiendo y fácilmente pudiera ubicar tu persona, el caso tuyo, en una gran generalidad. O sea, cuando es tu caso más común del que yo pudiera pensar. No sé si tienen alguna otra cosa que decir los otros. Bueno, realmente, tú sabes, el problema o sea, como tú planteaste la pregunta y como responde Kelvin, realmente son dos polos que se ven, son opuestos obviamente, pero también se ven muy mezclados uno con otro. ¿Por qué? Porque el tema de la personalidad definitivamente influye en qué tan abierto o cerrado tú seas con ciertas cosas. Y de hecho, por tu tipo de personalidad, tú vas a asumir la vulnerabilidad de una forma u de otra, que también eso determina muchísimo. Pero también está el hecho de victimizarse más de la cuenta. Y de hecho, la cultura lo que plantea hoy en día es que victimizarse es el único camino para tú conseguir visibilidad en algún tema específico, para tú solucionar temas sociales. Y de hecho, hasta en la misma iglesia a veces ser víctima es como la única forma en que el Señor, en que el pastor, en que los líderes me van a hacer caso. Y yo creo que hay varios factores muy importantes al respecto. Entiendo que como nosotros somos creyentes, debemos entender que como somos discípulos de Cristo, la vulnerabilidad de cada persona va a ser diferente. Obviamente la definición es la misma, pero la aplicación y el acercamiento que uno debe tener a cada persona debe ser completamente diferente. Dicho esto, si Kelvin es introvertido, yo tengo que ser sensible a eso. Porque Él es mi prójimo. Y Jesucristo dijo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y penosamente hay personas que no lo entienden eso. Si Él no se quiere abrir conmigo, bueno, yo tengo que entender lo que Él no se quiere abrir conmigo. Quizá no es conmigo, quizá es contigo, quizá es con Él, quizá es con Michelle. O sea, tenemos que ser abiertos a que el Espíritu Santo trabaja de diferentes formas y con diferentes personas. Y de hecho, quizá tú no te vas a involucrar en un proceso de vulnerabilidad con alguien, pero no quiere decir que tú no tengas la capacidad de manejarlo. Ahora, por otra parte, victimizarse... respondiendo a la pregunta inicial, entiendo que eso es hasta pecado. Por el hecho de que Jesucristo tenía toda la facultad posible para victimizarse. De hecho, Él podía acabar con el mundo si quisiera. Porque nosotros no solamente no lo merecemos a Él, sino que los fariseos y los saduceos y a los mismos discípulos, Judas lo traicionó, estos tigres no lo reconocían. Nosotros hoy en día tenemos muchísimas corrientes que buscan negarlo. O sea... pudiéramos predicar a Jesucristo como una víctima, sin embargo, Él es completamente Dios y Él nos llama
a literalmente abrazar nuestra naturaleza como nuevos hijos de Dios, como nuevas criaturas, nuevas personas. Y por eso yo mencionaba ahorita, si ya lo pasado pasó, ¿por qué tú te sigues agarrando de eso? Tú sabes. Entonces, hay que entender ese criterio y de hecho, basándonos en el tema de la personalidad, tú puedes deducir si una persona, por su forma de ser, quizá está atado al viejo hombre o la vieja mujer, o si genuinamente una lucha porque le fallaron. Y tanto A como B es tu prójimo. Tú tienes que amarlo igualito y tú tienes que ser intencional en que esa vulnerabilidad se dé hasta un punto y sé sabio en decir, bueno, es hasta aquí que llegamos. Déjame orar para que esta persona pueda encontrar a alguien con quien pueda ser vulnerable completamente y obviamente orando para que no le fallen, porque como tú bien decías, o sea, los caminos están llenos de lobo disfrazado de oveja. Pero es que hay una cosa, o sea que también tendría que orar para que pedir al Espíritu Santo dirección para que esa persona que llegue donde mí, que no débil en la fe, sino que se acostumbrado a ser víctima, yo puedo decirle en amor, José Alberto, decir en amor, porque ustedes saben muy bien que yo no soy muy diablo en amor. Decirle, mira, Amén. 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 Decirle, apártate de mí porque ya tu sola presencia me molesta. Porque llega un punto que ese tipo de gente ya te entrenan tanto que tú dices, no, mira, Señor Espíritu Santo, mira, ayúdame. Mira, fulano, mira, no podemos. No podemos porque tú me estás drenando. Y no es que yo quiero crear división contigo, sino que en amor ya estás en un punto donde tú estás haciendo algo para hacer daño. Y yo tengo que cuidarme. Claro, y ahí entra el factor, tú sabes, de que, por ejemplo, el liderazgo no es para todo el mundo, empezando por eso. Y si alguien te vio con la facultad de ser vulnerable contigo, número uno, tú tienes que ser vulnerable con Dios primero. O sea, encomendarte literalmente al Espíritu Santo para tú poder manejar la situación. Te lo digo porque en mi caso particular como pastor, uno escucha cosas muy fuertes. Ahora, Dios me dio el llamado y Él me da la capacidad porque yo humanamente no puedo. Pero si alguien, yo estoy seguro que si alguien se acerca a ti y se abre, el mismo Espíritu te va a decir qué hacer. Y eso es algo que veníamos hablando hace tiempo en el mismo retiro que tuvimos, que la gente no sabe distinguir a veces cuando el Espíritu le está hablando. Porque, óyeme, eso no es verdad que la gente va a ser vulnerable porque sí con cualquiera. El que es vulnerable genuinamente es porque ve algo en la otra persona. A veces el mismo Dios le está diciendo, mira, es aquí la cosa. Ahora, uno como receptor, o sea, el que escucha la vulnerabilidad y el que está ahí, debe entender que, bueno, Señor, quizás esto se sale de mi mano, quizás yo no estoy preparado para esto, quizás yo no quiero hacer esto, pero si tú me mandaste a esta persona, yo tengo que responder porque esto no es adrede. Muy diferente a la persona que es débil en la fe. El que es débil en la fe está buscando atención. Por lo general, la persona débil en la fe tiene necesidades afectivas no resueltas. Familias disfuncionales, padre ausente, relaciones tóxicas, heridas de muchísimas cosas. Y esas personas sí tienen que tomar una decisión de ser vulnerable con Dios. No ni siquiera contar su problema, porque ya ellos son un libro abierto que medio mundo sabe. Esta persona tiene que tomar la decisión radical de ser vulnerable con Dios para que el Señor trabaje eso a través del Espíritu Santo. Y ahí es que está el tema. Sí. Te digo porque yo he trabajado con casos de personas que tú le dices, brother, mira, tenemos que hacer esto y esto. No, pero es que usted sabe. No, pero qué tal cosa. Y yo te está poniendo en modo víctima, brother. Si tú no estás dispuesto a experimentar el poder transformador de Jesucristo, tú no vas a poder salir de eso. Porque yo no soy Dios. O sea, por más que tú me lo cuentes y por más que llore por ti, el Señor, yo estoy casi seguro que te va a llamar, que tú decidas. Porque Jesucristo nos llama a elegir. O sea, el que está conmigo, el que no está. O sea, y con Jesús las cosas son blanco y negro. Y con el mismo tema de la fe y la vulnerabilidad, son blanco y negro. Sí. Tú sabes. Entonces, Michelle. Algo muy importante con relación a eso del débil en la fe y la misma... El víctima. El modo víctima. El modo víctima. Sí, el débil en la fe. Realmente, el que es débil en la fe es una persona que no tiene la capacidad para asumir su carga. Entonces tiene que venir otra persona de fuera a llevar la carga de esa persona. Ese es el débil en la fe. El vulnerable es el que está dispuesto a asumir su carga y a decirle a otro, yo no puedo solo. O sea, yo la voy a llevar. Esta es mi carga, yo no la puedo llevar, pero yo necesito también ayuda de otra gente. Ese es el vulnerable. El débil es el que no quiere asumir la responsabilidad, prácticamente. Y algo muy importante es que todos en la iglesia de Cristo,
Todos nosotros hemos sido débiles en la fe en algún momento. Muchos de nosotros, consciente o inconscientemente, o sea que sepamos o no sepamos, venimos con situaciones. Y yo sé que mucha gente no es que lo hace adrede hacerle daño a otros, sino que hay que entender que hay un pecado que mora en cada uno de nosotros. Exacto. Y eso permea a la iglesia también. O sea, tenemos un hermano que está al lado que a lo mejor está luchando con algo, supongamos, con el chisme, ¿verdad? Como una vez estábamos hablando, nosotros categorizamos los pecados, pero hay unos pecados que son como bien sociales, como bien amenos, como hay un meme en las redes sociales que después que el pastor predica sobre el chisme, la gente se junta a comer y la gente no tiene de qué hablar. Bueno, sí. Entonces, no tiene de qué hablar. Suele pasar. Exacto, porque es algo muy normal. Entonces, saludos a... Mira, muchacho. Sí, es algo muy normal. Y sobre todo en la cultura latinoamericana. O sea, los latinoamericanos siempre estamos hablando de fulano, que si tú sabes qué hizo, qué no hizo. Entonces, ese tipo de cosas hace que la gente se cierre más aún para hablar. Porque la gente dice, pero si cuando fulano se para de la mesa, hablan de él, cuando yo me pare, también van a hacer lo mismo. Exacto. Entonces, pero aún así, eso no debe detener el hecho de que nosotros seamos vulnerables. Yo creo que también la importancia de como iglesia mostrarnos vulnerables, incluyendo a los líderes, es mostrarle a la gente que nosotros también fallamos. Claro. Sí. O sea, hay una cultura evangélica de mostrar que el líder principalmente, que es el que predica, como que un nivel de santidad o un nivel de perfección como que casi inalcanzable. Uh-huh. Y no es así. Entonces, el día que el pastor o el líder hace algo, la iglesia se va abajo. Se derrumba. ¿Por qué? Porque tiene una expectativa que no es real. Tenemos la palabra en teoría, pero vamos a ponerla en práctica. O sea, si todos tenemos, como dice el apóstol Pablo, mira, cuídate tú, que no vaya a caer también en lo mismo, ¿verdad? En el mismo pecado. Entonces, si nosotros estamos conscientes de eso, y lo vivimos, lo practicamos, lo hablamos, para las demás personas que vengan va a ser un poquito más fácil poder hablar de sus luchas. No solamente con un pastor, sino entre nosotros también mismos. Y aprender también a la discreción de cuidarnos, porque yo pienso que el hecho de cuidar las palabras incluye principalmente también el hecho de cuidar lo que nosotros hablamos de las demás personas con las que estamos, ¿verdad? Sí. Compartiendo. Eso es la parte de vulnerable, la diferencia de un débil y una persona vulnerable actualmente. Michelle llega a un punto, camarada, te voy a interrumpir ahí, porque Michelle llega a un punto que yo quería, aunque sea brevemente, abordar. Fluya. Y es ese tema de que, aunque eso ha cambiado quizás hasta cierto punto, se ha vendido de que la iglesia es de todo menos vulnerable. De que en la iglesia hay personas de todo tipo, pero que si existe aunque sea un ápice de vulnerabilidad, entonces ahí hay un problema. ¿Por qué? Porque se sabe que en Dios está nuestra fortaleza. Y cuando se descubre que alguien que vive para Dios y que está consagrado con Dios, entonces muestra aunque sea un pequeño grado de vulnerabilidad. Dicen, ajá, ¿y no que dio tu fortaleza? ¿Dónde está tu fortaleza ahora que no la veo? Enséñamela. Pero es que eso no es una iglesia, eso es un club. Porque en los clubes que todo el mundo aparenta. Es que eso es lo que se ha vendido para afuera. El tema es que la iglesia es una iglesia perfecta, donde nadie sufre, donde nadie tiene problemas, donde como estamos con Dios, Dios nos resuelve la vida y no vamos a pasar por ningún tipo de dificultades, cuando muchas veces se pasan más dificultades que los que no lo conocen. Y eso es una cultura que poco a poco tiene que ir cambiando. No es que debe ni con la fe de que no en algún momento. Hay que hacerlo, no hay opción. De hecho, te quiero responder ese punto antes de dártela a ti, Kelvin. En mi comunidad, no voy a dar la mención, pero que una de las cosas que más me ha gustado de mi comunidad es que se hace contracultura a eso, en ese sentido. Porque hay varios principios y uno de ellos es gente imperfecta en reparación. Quienes hemos llegado allá de otras comunidades, les rompe la cabeza, ¿cómo? Porque uno viene con esa idea preconcebida. Exacto. Y cuando tú llegas a un lugar así, tú dices, pero ¿cómo así? O sea, se vale ser imperfecto. Tú tienes que ser sincero. Pero también hay un punto que tú tienes que comenzar a dar pasos de crecimiento. Eso ya por un lado. Te tengo a ti pendiente porque tú mencionaste vulnerabilidad en el liderazgo, pero quiero darle la palabra Mr. Kelvin. a Kelvin.
3, 2, 1. Al inicio tú mencionaste contracultura, Ajá. ¿verdad? Y Amaury tocó el tema de la iglesia, el papel de la iglesia. Pero yo vengo y pregunto. Últimamente el tema de la vulnerabilidad le he escuchado de varias personas. Que varias personas lo están tocando. El ser vulnerable. Ser vulnerable. Y se ve hasta cierto punto como un tema de exigencia. Está bien interesante el tema de exigencia. Interesante el tema de exigencia. Pero yo te lo voy a poner de esta forma. Tú tienes ese cóctel Muy bien. de personas que vienen con esa situación con la que tú planteaste. ¿Cómo tú como iglesia, o que tú mencionabas un aspecto de que es algo que debería de cambiar? Estamos de acuerdo. Pero ¿qué papel juega la iglesia en ese asunto para que la persona se sienta de igual vulnerable hacia participar a ese voto de confianza para? Ahí está el detalle. O sea, porque, vuelvo y te digo, plantearlo de que Amaury, de que Kelvin debe ser vulnerable, suena bonito. Pero a nivel de práctica, está bien, yo te voy a dar el voto de confianza. Pero ¿qué tú estás haciendo para que ese voto de confianza yo te lo otorgue? Porque, y ahí vamos a entrar entonces a la vulnerabilidad del liderazgo. O sea, hay un rol que independientemente de el liderazgo tiene que asumir. Sí. Y no solamente el liderazgo, menciono el liderazgo como cabeza del equipo o de la congregación, pero también hay un rol activo de los demás miembros de la congregación en mostrar ese contracultura. Exacto. Pero entonces, ¿cómo yo manifiesto esa contracultura? Si Para tú- que tú, José Alberto, que viene con un dilema de otra congregación, puedas confiar quizás en Kelvin. ¿Cómo yo manifiesto esa contracultura? Sería lo que conversábamos ayer, de que hace falta provocar esos escenarios, donde la gente, en vez de llegar a mirar lo que pasa en el escenario, comiencen a interactuar entre ellos. Algo que para mí pudiera ser una solución es los grupos pequeños de estudio, grupos de discipulados, de estudio bíblico de la palabra. No sé si con esto estoy respondiendo tu pregunta, Sí, continúa. pero entiendo que es una alternativa. Ojo, no estoy en contra de que usted pueda salir a ese coro con sus amigos de la comunidad. Pero eso es la parte social, el ocio. Pero es también esa parte de ocio como que provocar ese mismo junte, pero para cosas más personales. Que eso será poco a poco. Fuimos al cine. Loco, vengan a mi casa, o vamos a salir, vamos a hablar. Quiero darme a conocer y conocerlos a ustedes. Porque no es solamente el liderazgo, tiene que nacer de la persona. Claro. O sea, de nada vale que yo... Y respeto totalmente tu postura. O sea, la iglesia y el liderazgo. Pero muchas veces el liderazgo y las mismas personas de la iglesia hacen un esfuerzo en acercarse a la persona, y la persona simplemente como que dice, no quiero. Tú sabes qué pasa también en ese sentido. Y yo entiendo mucho lo que dice Kelvin. Y también comparto lo que tú dices. A veces, y te lo digo yo en mi posición de líder, a veces uno quiere como... Uno quisiera la iglesia perfecta. O sea, uno sueña con que todo el mundo madura, con que todo el mundo predique, con que todo el mundo sea evangelista, pastor, de todo. O sea, gloria a Dios. Si eso pudiera ser posible simplemente con orar, obviamente. Pero yo creo que un principio de liderazgo fundamental en toda la persona que es líder en un ministerio, congregación, es el servicio. Sí. Jesucristo vino a servir, no a ser servido. Y el líder sirviente es algo que penosamente no se ve mucho en la iglesia. Porque el que sirve se ve como un despectivo vulnerable. O sea, como una persona que... No, eso es lo que le toca servir. Como el menor de todo. Como el menor Exacto. de todo. De hecho, Jesucristo declara que el reino es para el menor de todo. O sea, estoy parafraseando. Entonces, yo creo que la forma adecuada de fomentar eso, además de los grupos pequeños, además de que nazca de la persona, es que los líderes tienen que dar el ejemplo. O sea, si yo como líder no soy un siervo de Jesucristo y no soy siervo de la persona que el Señor me encomendó para yo pastorear, y cuando me refiero a pastorear, no me refiero a tener respuestas absolutas y espiritualidad de crecimiento y desarrollo para todos, sino ayudarte y guiarte en el proceso para que el Señor trabaje en tu vida. No soy yo que lo voy a hacer. Y literalmente, la definición de un pastor es un siervo del Señor que ayuda a que las demás personas puedan alcanzar
un desarrollo espiritual adecuado. Pero hoy día, penosamente, tuve superpastores. Inclusive tuve congregaciones con un pastorcentrismo de que, como decía Michelle ahorita, que estábamos conversando, si se cae el pastor, ya se muere la iglesia entera. Y yo creo que es un error garrafal, porque la iglesia es de Cristo, Él es la cabeza. O sea, nosotros nada más somos siervos movibles. El día que el Señor me diga, tú tienes que hacer esto, yo me voy a mover y el que venga, gloria a Dios. O sea, y es muy difícil tú entender eso. Y creo que debe fomentarse más. Los líderes tienen que ser siervos completamente. No porque los haga inferior, sino porque eso refleja el carácter de Cristo. Entonces, si tú estás reflejando a Cristo y tú estás sirviendo a tu congregación, y cuando digo servicio, eso va desde tú llevarlo a un sitio, desde tú darle comida, de tú orar por ellos, de tú darle seguimiento, de tú juntarte en junta como tú planteas, de tú loco estar en su casa y sentado ahí hablando, hasta jugando videojuegos, hasta estando ahí para la persona, genuinamente, ahí empieza el proceso de que la gente diga, espérate, lo que él está predicando, yo puedo ver al Señor aquí. Entonces yo creo que hay una oportunidad para yo ser vulnerable, porque esta persona genuinamente representa a Cristo. Y yo creo que ahí es que está la raíz del problema, que eso de que los cristianos toman victoria todo el tiempo, de que es una falacia. No hay depresión, eso es mentira. Eso es completamente mentira. Que por eso menciona, viene a colación con lo que mencionaba Isaías, la perfección del cristianismo, este cristianismo perfecto, mágico. Cristianismo que puede ser asociado como de cristal, que es muy perfecto, pero cuando tú lo rompes hay problemas. Michelle, ¿quieres decir algo? Ay. No, siguiendo la misma línea del pastor Amaury, yo creo que algo muy importante para nosotros los introvertidos, porque yo también me considero muy introvertida, aunque mucha gente se sorprende, pero sí, soy muy introvertida y uno en la iglesia ha tenido que aprender para ser honesta, a interactuar hasta con gente que a lo mejor, si yo no fuera cristiana, yo no elegiría. Pero por amor al Señor y por amor a ellos, uno ya tiene otra mentalidad de decir, esto no es por preferencia ni por carita, sino que, ¿verdad?, con todo el mundo. Algo muy importante para Kelvin es el hecho de socializar, lo que estábamos hablando. O sea, yo creo que esa es la base para que nosotros podamos abrirnos cuando comienzas a conocer a los hermanos. Y creo que algo que deben de llevarse la iglesia en general, todas las congregaciones, es que hay que aprender a hacer comunidad. Sí. Yo soy de las personas que digo que si usted llegó a la iglesia o a la congregación, ¿verdad?, a un culto, y eso pasa mucho, que la gente va, se sentó, no saludó a nadie, oyó la prédica, salió y se fue. Usted no se congregó. Exacto. ¿Por qué? Porque la iglesia, ¿qué es? La iglesia somos nosotros. Exacto. Entonces, lo mismo tú puedes hacer en YouTube, que ese también es otro tema. Ahora mismo también algo que está afectando que la iglesia sea también más vulnerable es el hecho de que la gente ahora, en vez de dejarse discipular por el pastor de su congregación, son discipulados incluso por las mismas redes sociales. Sí. O sea, ahora tú tienes un arroz con mango de doctrinas y de todo, y de gente influencer que no está mal, porque es un medio también que se usa para evangelizar. Pero el que es cristiano no debería sustituir su congregación, su comunidad por aquello, ¿verdad? Entonces, creo que parte de lo que ayuda a que nosotros seamos vulnerables es el hecho de conectar con la gente, ¿verdad? Propiciar esos espacios donde sean grupos pequeños, o ser intencionales realmente también en relacionarnos con nuestros hermanos, hacer actividades, ver si hay alguna necesidad, porque a veces nosotros estamos sentados en la iglesia y la persona que está sentada al lado de uno tiene una necesidad que a lo mejor tú puedes suplir. Me faltan 5,000 o ayudar, ¿verdad? Entonces, como dice también Amaury, nosotros tenemos que ser los primeros y más los que están en posiciones de liderazgo, ser bien humildes en ese sentido, que hoy día también falta mucho, porque ahora es como el liderazgo está copiando mucho del mundo. O sea, está copiando mucho lo que está en la sociedad, que el líder, el que está como arriba, como una jerarquía como si fuera de empresa. Una pirámide. Una pirámide, cuando la Biblia enseña que es totalmente horizontal. De hecho, Jesús siempre andaba con los discípulos de ahí a ahí. O sea, no era como que yo estoy aquí y tú estás allá abajo y tú... No, o sea... y
Y eso es algo que nosotros tenemos que modelar primeramente para que los demás entonces puedan abrirse a ese espacio de vulnerabilidad que nosotros tanto estamos hablando hoy. Kelvin. Entonces, si al final yo tengo que resumir la postura de los tres, sería para que se dé la vulnerabilidad, ¿verdad? Yo tendría que tener un aspecto de socialización como Para conocer. una vida de comunidad. Exactamente. Una vida de comunidad. De cara al liderazgo sería un liderazgo de ejemplo, ¿verdad? De ese liderazgo que es el liderazgo de un líder siervo. Creo que fue tú que lo mencionaste. Exacto. Y creo entonces que el otro aspecto que mencionó Michelle fue la intencionalidad. Ok. Perfecto. Palabra, señor. Te noto preocupado. Sí, porque es un tema complicado, la vulnerabilidad. La vulnerabilidad es complicada. Sí, porque entonces yo me voy con una tarea para mi casa de yo ser intencional, de yo socializar Ajá. y de yo tener ese criterio de comunidad. Hay que salir de la comodidad. Exacto. Sí, es un contracultura que me llevo para mi casa como tarea. Ah, pues tú te quieres ir. No, realmente eso es lo que mi pastor me va a ver. Bueno. Kelvin. O sea, Dale, tú quieres... Yo sé que tú quieres decir algo. sí, es que vuelvo y te digo, o sea, ese asunto de comunidad, que es la tarea que yo me llevo. Sí. Pero ahora yo vengo y te pregunto, que es algo mío, personal. Tengo miedo. ¿Cómo yo puedo entonces, dentro de esa comunidad de fe, escoger esa persona con la cual, o sea, qué aspecto debería o qué criterio yo debería tener para seleccionar a esa persona que me pudiera dar la apertura o yo considerara como para yo ser vulnerable para con ella? Muy buena pregunta. Y yo la voy a responder primero. Hace un tiempo, un pastor en una charla nos dijo, existen niveles de discreción. Algo que yo por lo menos invito a la gente es que investigue sobre los niveles de discreción, de manejar la información. Porque yo que tengo mi grupo, hay cosas que yo le puedo contar a mis hermanos que yo no se la puedo contar a alguien de la comunidad. O viceversa. Y también algo, pedirle discernimiento al Espíritu Santo. Por encima de lo que te dije, discreción, pedirle discernimiento al Espíritu Santo. Porque como yo dije al inicio del episodio, así como hay mucha gente buena, así como mucha gente víctima, por así decirlo, hay mucha gente dañada, con malas intenciones en los caminos del Señor, que saben sutilmente, con un juego de palabras o con buenas intenciones, ganarse la confianza tuya y utilizan esa información, y estoy siendo brutalmente honesto, no, a mí no me ha pasado eso, a mí no se asusten. Utilizan esa información que tú le cuentas en buena lid para hacerte daño en un futuro, no solo a ti, sino permea hasta el liderazgo que te puede perjudicar. O sea, yo entiendo que para mí esas son las dos cosas. Discernimiento y discreción, manejo de información. ¿Alguno de ustedes? Sí, a mí particular hay algo que me pasa, y bueno, me ha pasado. Y de hecho, voy a ser vulnerable ahora. Con 2 personas puntualmente, yo me sentí engañado, porque estas 2 personas, tú sabes, uno en la posición de uno, pastor, tú escuchas a la gente. Y uno, en esta posición tú no puedes hacer prejuicio de nadie. Te digo, yo he escuchado cosas que si yo no tuviera agarrado del Señor, yo hubiera hecho un prejuicio hace tiempo y quizá no le hablara a X persona o X cosa. Y te lo digo porque a pesar de que uno no hace prejuicio, siempre cuando uno está siendo vulnerable y cuando uno va a ser vulnerable tiene que ser honesto. ¿Y qué pasa? Cuando tú te das cuenta que alguien te habló mentira en un momento de vulnerabilidad, que tú estás escuchando, que tú lo quieras aconsejar, que tú quieras ayudarlo, que tú quieras orar por esta persona. Y me ha pasado 2 veces. Y después, como nada está oculto bajo el sol, eso sale. Uh-huh. Y uno se entera. Yo digo, wow, qué cosa es también. O sea, me siento engañado. Porque tú sabes, uno hace la cosa de buena fe. Y te estoy hablando del caso del líder. Pero también depende del otro ser sincero en lo que dice. ¿A qué voy con esto? Esas 2 ocasiones yo sentía, y digo sentía porque es literalmente algo que se siente, como que algo no estaba bien. Yo decía que hay algo raro, pero no puedo hacer prejuicio por la persona ni por el contexto, déjame escuchar. Pero a mí algo me estaba inquietando, era como, es que algo no está bien.
Y escuchando a la persona, yo mismo me iba preguntando, ¿qué es lo que no está bien? ¿Es la persona? ¿Es la información? ¿El lugar? ¿Qué? Y como empezando a analizar, porque el Señor nos dio capacidad de analizar, yo me di cuenta que lo que no estaba bien era la información. A mí no me cuadraba lo que esa persona me estaba diciendo, los dos. Pero yo lo escuché. Y yo dije, le voy a dar el beneficio de la duda porque quizás me estoy predisponiendo, quizás estoy asumiendo, quizás. Pero ¿por qué te digo esto? Usualmente, nosotros como creyentes dudamos mucho de cómo el Espíritu Santo puede hablar en nuestra vida. Si tú estás siendo vulnerable con alguien o tú piensas hacerlo y eso no te da paz o tú entiendes que hay algo raro, no lo hagas. Y métete en oración para que el Señor te diga cuál es el camino correcto. Te lo digo porque en mi posición yo escucho a todo el mundo, pero en ese momento a mí me faltó discernimiento porque yo decía, algo no está bien, es que algo no me cuadra. Claro, yo estoy escuchando a la persona y sí, y tal cosa, y yo decía, no sé, hay algo que no me cuadra la historia. Después que yo analicé, dije, no me cuadra la historia, no me cuadra el contexto. Y aunque quien me lo está diciendo, obviamente, es de reputación dudosa, porque hemos tenido el mismo tema con la persona, uno apuesta a la transformación del espíritu y tú apuestas a que el Señor ha ido trabajando. Pero esto es lo que yo siempre le digo a la gente, sean sensibles a lo que la conciencia, o sea, la voz del espíritu te está diciendo. Si hay algo que no cuadra, fíltralo. ¿Qué es, Señor? El contexto, el lugar, la persona, la información. Y eso te puede ayudar tú también a tú entender cómo tú puedes ser vulnerable con alguien o cómo no. Eso es lo que yo te diría por mi experiencia personal. Bueno, si algún otro quiere compartir su experiencia, me entiendo de que... Estamos bien. Dale, Michelle. Sí. Tras una persona que ya ha tenido la experiencia, por ejemplo, de que eso sí me pasa también a mí, siendo vulnerable. Yo durante muchos años he lidiado con lo que es el problema de confianza. Porque uno viene también de situaciones donde te han traicionado, tú te abierto, la persona... Es algo muy común. Yo creo que algo muy clave para uno saber con quién se abre es tú ver, como lo que estaba diciéndole a Kelvin, es conocer bien a la persona. O sea, en el caso de que seas tú el que vas a exponer algo porque quieras abrirte, darte el tiempo de conocer a la persona. Ver cómo es esa persona, si es madura espiritualmente, cómo esa persona maneja la información, si es una persona discreta o no, para tú saber, aún siendo líder, saber si puedes abrir tu corazón, pero hay que entender que es necesario para todos nosotros poder tener ese espacio de podernos abrir a ciertas personas, a quien tú quieras. Como digo yo, hasta con un psicólogo. Porque digo yo, mira, los psicólogos tienen hasta por ética profesional que lo que ellos hablan en consulta con sus pacientes, ellos no pueden hablarlo. A menos que sea en caso de que la persona que está en consulta atente contra su vida. Entonces, si usted necesita tener un espacio para abrirse, vaya psicólogo. Exacto. Vaya a un psicólogo, busque un consejero, un líder, pero darse el tiempo para conocer a la persona y saber cómo se maneja. Perfecto. Camarada, yo creo que ya. ¿O tú querías decir algo más? No, ya. No, simplemente a los que están pasando por un momento de vulnerabilidad, no tener miedo de expresarse. Siempre y cuando tengan claro de que es algo temporal, de que tienen que tener toda la disposición para salir de ello. Y si no la tienen, tener la disposición de buscar a alguien que los ayude a salir de eso. Exacto. A los que obviamente están recibiendo ese tipo de información, no juzgar. Manéjela. Hoy puede ser esa persona, pero mañana puede ser tú. O sea que trata de ser empático, responsabilidad afectiva y entender que todos somos vulnerables y que necesitamos ser escuchados y comprendidos sin importar lo que estamos pasando. Exactamente. Chicos, muchas gracias por aceptar la invitación. Gracias. Se quedaron algunos puntos pendientes, pero adivina. Esto no se puede quedar aquí. Claro que no. El episodio 64 será la parte 2. Vulnerabilidad en el liderazgo. Uy. Vamos. Yo soporto. ¿Tú soportas? Pero tú sabes que sí. Yo no pregunto porque van a decir que sí. Pero bueno, darle las gracias a cada uno, a Kelvin, a Michelle, al pastor Amaury Pumarola. Amaury, gracias. Camarada,
63 episodios y volvimos de vacaciones. Sí, Esto señor. fue El Lado Norte Podcast. Nos vemos en una próxima edición. Bye.